Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar con el desarrollo de cápsulas, ¿cierto?, para poder desarrollar los otros contenidos que corresponden a esta asignatura de análisis estadístico de datos. En este caso nos vamos a remitir a la unidad 02, ¿ya?, que corresponde a análisis de datos bivariados. En este caso hay 3 problemas para poder desarrollar, ¿cierto?, en la guía de ejercicios disponible en plataforma, que en este caso son los ejercicios 7, 8 y 9. Entonces vamos a partir con el ejercicio 7 para poder explicar de qué se tratan los temas que ahí están desarrollándose. Para esto vamos a compartir pantalla, denme un minuto. Ok, procedemos entonces a compartir pantalla con el ejercicio número 7. Esto está en Microsoft Excel. Bien, entonces esto habla justamente de la unidad 02, análisis de datos bivariados, es decir, con 2 variables. Entonces se confecciona tabla de doble entrada, también conocido como tabla de contingencia. ¿Y cuáles son los temas acá a trabajar? Bueno, ¿qué relación existe entre una variable y otra? ¿Ya? Eso es lo que se trata de poder determinar. Entonces no es solamente una cuestión de apreciación, sino que hay un modelo matemático que va a poder definir si existe alguna relación matemática en estas otras 2 variables. Por ejemplo, esto lo podemos encontrar en un taller, en un taller automotriz, decir, ¿hay relación entre la cantidad de clientes que llega a un taller con el nivel de facturación que tiene la empresa? Entonces, su percepción me puede decir que sí, esa percepción es positiva, es del tipo lineal, es del tipo exponencial. ¿De qué tipo es? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de determinar, ¿cierto? Eso era un ejemplo como para poder contextualizar. Ahora vamos a remitirnos acá al ejemplo concreto porque eso es lo que nos encomienda justamente el día de hoy, así que vamos a desarrollar el ejercicio número 7. En un depósito cilíndrico, la altura del agua que contiene varía conforme pasa el tiempo según la siguiente tabla. Es decir, en una medición 1, ¿cierto?, lleva 8 horas, ¿cierto?, de tiempo en el cual está escurriendo agua sobre este depósito y la altura del nivel del depósito tiene 17 metros. Después de dejar la llave abierta durante 22 horas, el nivel del depósito, la altura del depósito bajó a 14. Después de 27 horas, ¿cierto?, de abierta la llave, ¿cierto?, esta altura de depósito bajó a 12. Después de 33 horas de servicio, la altura alcanza los 11 metros. Y después de 50 horas de operación, ¿cierto?, la altura del depósito cilíndrico tiene 6 metros. Entonces, mientras más tiempo escurre, ¿cierto?, el agua va disminuyendo la altura de este depósito cilíndrico de agua. Fuente de elaboración propia. Entonces dice acá, completen el espacio habilitado que se encuentra asignado, de manera tal que aparezca el valor correcto. Ahí había una doble N que la solucionamos de manera inmediata. Solo a través de fórmula Excel. Obviamente nosotros acá no hacemos nada manual, sino que todo lo hacemos con fórmula Excel. Se pide, identifique la variable X e Y o Y, ¿cierto?, y represente gráficamente la nube de puntos. Letra B, complete tabla junta y calcule el promedio de tiempo de consumo de agua en horas y la altura del depósito en metros, la varianza y desviación estándar del tiempo de consumo de agua en hora y la altura del depósito en metros. Además, mida la representatividad de ambos valores medios a través de los coeficientes de variación. Letra C, calcule la covarianza y el coeficiente de correlación lineal entre el tiempo y la altura e interprételo. Letra D, ¿qué porcentaje de variación de la altura del depósito en metros queda explicado por el coeficiente de determinación? Obtenga los coeficientes y ecuación de la recta de regresión lineal que explique la altura del depósito a partir del tiempo de consumo en horas. Además, interprete los coeficientes de dicha recta. Letra F, ¿cuál sería la predicción de la altura del depósito en agua cuando hayan transcurrido 40 horas, utilizando el modelo lineal calculado? Y letra G, cuando la altura en el depósito de agua alcance los 2 metros, debe emitirse una señal de alarma.
¿cuánto tiempo debe pasar para que avise la alarma utilizando el modelo lineal calculado? Bien, en una primera instancia, al poder leer los enunciados de este problema resulta un poco más complejo. Pero a medida que lo vayamos desarrollando nos vamos a encontrar que es bastante más simple. Hay que hacer notar que los insumos para poder trabajar en esto van a ser el formulario, que está disponible también en la red, y el ejercicio que está resuelto, ¿ya? Este mismo ejercicio ya está resuelto, pero yo acá les voy a indicar cómo se hace esos pasos para poder llegar al resultado final. Entonces aquí nos habla de la solución, que ya tenemos acá la plantilla para indicar esto. Y aquí ya tenemos la pregunta, ¿cierto? Nos preguntan dos cosas, que son la letra A, identifique la variable X e Y represente gráficamente la nube de puntos. Bueno, en hora al tiempo, ¿cierto? Nosotros ya identificamos aquí el tema de las variables, ¿ya? Entonces, siempre cuando alguien nos pregunta cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, entonces la independiente es aquella que no depende de nada, ¿ya? Y la dependiente es aquella que depende de la otra variable. En este caso, ¿qué ocurre con la altura del depósito de agua? A medida que transcurre el tiempo, esto va disminuyendo su altura. Por lo tanto, eso depende de qué cosa, depende del tiempo. Entonces, cuando uno identifica la variable, en este caso la variable, esa es X y esa es la Y. Normalmente la variable X se dibuja en el eje horizontal y la variable Y en el eje vertical, ¿ya? Y el tiempo es la variable independiente y la altura es la variable dependiente. Entonces ahí uno anota la variable que está trabajando. Entonces, ¿qué representa la variable X? ¿Ya? Toda aquella variable que nosotros vamos a dibujar en el eje horizontal. El tiempo de consumo de agua del depósito cilíndrico en horas. Así se debe escribir, ¿ya? Entonces cuando a usted le piden identificar la variable, aparte de poder agregarle la X o la Y o la letra que usted desee, ¿cierto? Indicar justamente qué es lo que representa esa variable con su respectiva unidad de medida. En este otro caso, ¿cierto? ¿Qué representa la variable Y? La altura del depósito cilíndrico de agua, ¿cierto? En metros. Y eso es lo que nos están pidiendo en primera instancia, poder identificar las variables. Entonces aquí vamos a hacer el tratamiento de estas dos variables, X y Y, que representa X, la variable de tiempo, ¿cierto? En horas, y Y, la altura del depósito en metros, tal como está especificado acá. Entonces, para poder visualizar si esto está correctamente o cómo es el modelo matemático, cuál es la tendencia que tiene este modelo matemático, es conveniente graficar estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, seleccionamos acá los datos con títulos, los tomamos ahí, los vamos a insertar y aquí elegimos en gráfico, elegimos el gráfico de dispersión. Es el modelo gráfico de dispersión. Bien, esto lo vamos a desplazar aquí abajo y tenemos que identificar si las variables se dibujaron correctamente. Recuerden, X en el eje horizontal, Y en el eje vertical. ¿Qué representa X? El tiempo de consumo de agua en horas. Entonces aquí está que esto fluctúa de 8 a 50. Estamos bien acá, ¿cierto? Hasta 60 llega incluso. Y la altura, ¿cierto? De 6 a 17. Ese es el rango. Entonces tenemos de 0 a 18. Está perfecto eso. Ahora, ¿cuál es el modelo del gráfico? ¿Cómo yo debo terminar de poder completarlo? ¿Cuál es el estándar de gráfico que yo voy a exigir en esto? Entonces, utilizamos los archivos PDF que están disponibles en plataforma para poder ir trabajando con esta información. Entonces, yo voy a revisar la información que tengo disponible, ¿cierto? Para poder ir ordenando los archivos que vayamos trabajando. Entonces acá yo voy a abrir el archivo 7, ¿cierto? Que está en plataforma. Acá está el archivo 7. Este es el ejercicio 7 que estamos desarrollando. Entonces este es el estándar de gráfico que yo quiero desarrollar. Lo voy a
Esto ya está descargado, ¿cierto? Voy a tomar una fotografía, una imagen. Esta misma imagen la voy a pegar acá en Excel, donde estoy trabajando, para no perderme y saber de qué se trata la gráfica que yo quiero desarrollar, que este es el estándar, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido con respecto a gráfica. Así que partamos en primera instancia por cambiar un poco el tema de los colores. Nos ubicamos acá en la parte central. Eh, Ahí apretamos doble clic y se nos despliega el menú lateral. Vemos acá el relleno, ¿cierto? Relleno con imagen o textura. Relleno con imagen o textura. Cambiamos acá la textura y coloco la textura de pergamino. Es el color de referencia que tengo. Me ubico acá en la parte de afuera, en el área del gráfico. Vuelvo a pinchar acá, relleno con imagen o textura, y aquí cambio la textura, y en este caso voy a ubicar la textura papel sea azul. Y ahí ya va tomando forma el gráfico. Vamos con el tema de los números en el eje horizontal, perdón, en el eje vertical. Inicio, negrita, cambiamos el tipo de letra acá, verdana, el verdana. Cambiemos el tamaño, 10 dpi, y que sea esto de color, fuente de color rojo. Lo mismo en el eje horizontal, ¿cierto? Negrita, verdana, tamaño 10 dpi y también de color rojo, fuente de color rojo. Ahí ya tenemos este gráfico que va tomando forma en esta posición. Bien, ¿qué más? Agreguemos los títulos de los ejes. Vamos acá en el título del gráfico. ¿Cómo se llama esto? Altura del depósito. Altura del depósito. Versus tiempo de consumo. Entonces aquí yo voy a colocar tal vez la unidad de medida, altura del depósito en metros. Metros. Versus el tiempo de consumo en horas, para ubicar ahí las variables que yo estoy trabajando. Seleccionemos eso, dejémoslo con negrita, verdana, 12 dpi, de color púrpura. En realidad, mejor dejémoslo así, tal como está, para no confundir. Tiempo de consumo. Y después colocamos las variables. Entonces ahí estiramos un poquitito. Recuerden, para poder estirar, ubicamos en el borde, apretamos la tecla Shift y estiramos de manera proporcional. Ahí tenemos el título del eje. ¿Cómo le agrego los títulos ahora? Sobre el título gráfico, ahora más elementos del gráfico, y agrego los títulos de los ejes, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Entonces, ¿qué es lo que va anotado en el eje vertical acá? Altura del depósito, altura del depósito, depósito de agua en metros. Selecciono todo ese texto que está ahí, lo pincho con negrita, verdana, y esto también 10 dpi lo dejo de color púrpura. Entonces ahí revisamos altura del depósito de agua en metros, y en el eje horizontal ahí agregamos tiempo de consumo de agua, en horas. Seleccionamos todo el texto nuevamente, cambiamos la fuente, negrita, verdana, 10 dpi y también de color púrpura. Entonces ahí va tomando forma nuestra gráfica, para saber si tiene la idea de lo que nosotros vamos trabajando. Entonces, esta nube de puntos que está acá, ¿a qué modelo se asemeja? Entonces uno lo empieza a poder visualizar esto, y al parecer es un modelo del tipo lineal. Entonces, nosotros no tenemos que poder encargarlo de esto, sino que Excel se encarga de poder representar el mejor modelo gráfico. ¿Cómo puedo hacer eso? Yo selecciono acá un punto
cualquiera de los puntos. Y acá en botón derecho, ¿cierto?, del mouse dice agregar línea de tendencia. Pinchamos agregar línea de tendencia y por defecto, ¿cierto?, aquí se nos despliega un menú y siempre nos aparece como tendencia el modelo del tipo lineal, ¿ah? Pero podemos probar otro, por ejemplo, el modelo exponencial, si se asemeja al lineal, el logarítmico, el polinómico, y ahí puedo ir cambiando yo los grados como lo habíamos visto anteriormente. Esto puede circular, hay 3 en esa condición, 4, le voy cambiando el grado al polinomio, ¿cierto? 5, y ahí voy viendo. Entonces parece que no es lo que se representa en esa condición. El modelo potencial, el modelo de la media móvil, y ahí lo va variando esto, pero claramente, ¿cierto?, en una primera expresión esto se asemeja a un modelo del tipo lineal, pero examiné las otras posibilidades para que ustedes lo fueran visualizando y ver si era de la forma correcta, ¿no? Entonces también acá Excel tiene otra herramienta que son bastante fabulosas, que se encuentran ubicados en la parte inferior, que son los datos que a mí me interesaría poder ir trabajando. O sea, este modelo matemático que está representado acá, me dice presentar la ecuación en el gráfico, la aprieto yo, y ahí aparece la ecuación que representa dicha condición, y otra variable que resulta importante para esta medición, que es el presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. De ahí vamos a ir explicando qué significan estos dos conceptos que aparecen aquí agregados, pero da la posibilidad de poder hacer el modelo matemático que yo quiero ir trabajando. Entonces me da la ecuación de la recta y me da el valor de R cuadrado. Eso lo agrego ahí y ahora lo voy a tratar de poder perfeccionar su forma de poder ir trabajando. Lo voy a dejar con letra verdana, ¿cierto? Y con tamaño de 10 dpi para que se pueda identificar claramente. Vamos a colocar colores a estas variables, ¿cierto? La letra Y la vamos a colocar de que sea de color rojo, o voy a colocar todo de color verde y después voy cambiando algunas cosas, ¿ya? Entonces todo esto que sea de color verde, después la variable Y, eso es de color rojo. Los números los voy a dejar de azul oscuro. Azul oscuro. Ambos números. La variable X la vamos a representar con la letra de color un azul más claro. El R cuadrado también lo vamos a dejar de color rojo. Y el valor de R cuadrado lo vamos a dejar de color púrpura. Entonces ahí tenemos nuestro modelo matemático. La ecuación de la recta que representa esa nube de puntos, ¿cierto? Es esta, ¿ya? Recuerdan, si usted se recuerda cómo es una ecuación de la recta, y es igual a mx más b, ¿ya? Entonces, lo que representa, lo que acompaña la x se conoce como la pendiente de la recta. Entonces, cuando uno hacían los cursos de matemática, no sé, en cálculo o en alguna matemática 2 que ustedes tengan incorporado ahí, le enseñan a calcular las pendientes de la recta. Entonces ahí vemos que hay rectas que pueden ser horizontales, verticales, alguna tiene una inclinación hacia arriba, otra inclinación hacia abajo. ¿Qué es lo que representa esto? Bueno, este movimiento dice que a medida que transcurre mayor cantidad de tiempo, aquí recuerda que está la variable de tiempo, a medida que transcurre el tiempo, ¿qué pasa con la altura del depósito? Disminuye, ¿ya? O sea, a mayor cantidad de tiempo disminuye, ¿cierto?, la altura del depósito. Eso es lo que nos está representando. Ahora, quiero ver si este modelo matemático, esta recta que yo estoy representando acá, es representativa de todos los puntos, de las mediciones que se han hecho. Y ahí tenemos que ver si este numerito es bueno o es malo. Entonces yo comparo este modelo de gráfica que aparece en esta condición y al parecer se ve bastante adecuada para lo que uno desea poder ir trabajando.
A lo mejor acá yo podría recortar acá y decir, mire, ¿sabe qué? En vez de dejarla hasta 60, dejémoslo solamente como valor hasta 55. Y eso es factible que usted pueda ir trabajando en esta condición. Lo mismo con los valores X, aquí aparece con un valor negativo, ¿cierto? En vez de que sea un valor negativo, dejémoslo en 0 y ahí se va ajustando el tema de la recta, ¿ya? Y ahí existe posibilidad para que usted pueda ir perfeccionando el modelo gráfico que sea representativo a lo que usted desea trabajar. Yo vuelvo a estirar otro poquito acá, voy a dejarlo bien representativo y este es el modelo de gráfico que quiero yo desarrollar. Así que cuando le planteen una 9 puntos, este es el estándar de gráfico en el cual yo deseo poder trabajar. Así que esta foto que tengo aquí la elimino. Entonces, hemos respondido la primera pregunta, la letra A, ¿cierto? Que era identificar las variables y representar gráficamente las 9 puntos. Aquí está la identificación de la variable y aquí está la 9 de puntos. Continuamos entonces. ¿Qué dice? Letra B. Complete tabla junta y calcule el promedio del tiempo del consumo de agua en horas y la altura del depósito en metros. La varianza, la desviación estándar, del consumo de agua y la altura del depósito. Además, mida la representatividad. Entonces, lo primero que nos piden acá es tener estos datos, ¿cierto? Tanto la variable X, que lleva su índice Y, y la variable Y con su índice J. Entonces, en vez de escribir cada una de ellas, yo las voy a ligar, como el proceso que hacíamos anteriormente. ¿Cómo lo ligo? Más, voy a buscar los datos acá, me ubico en esa posición, el primer valor es 8, yo tomo ese valor 8, lo arrastro hacia abajo, cruz blanca, cruz negra, lo arrastro hacia abajo y lo arrastro hacia el lado. Y ahí tenemos los numeritos tal cual, ¿ya? Entonces al compararlo acá, 8, 17, 8, pero voy a tomar en cuenta X, primero 8, 22, 27, 33, 50, 8, 22, 27, 33, 50 y la variable Y, 17, 14, 12, 11 y 6. 17, 14, 12, 11, 6. Perfecto, ya. Entonces vayamos completando acá los datos. ¿Qué es el total? El total se refiere a cuánto es la sumatoria de todo esto. Entonces yo me ubico acá en el menú inicio, autosuma, y inmediatamente me selecciona todos los primeros valores. ¿Cuánto es suma todos esos datos? 140. O yo también podría usar la calculadora y empezar a sumar acá 22 más 8, 30, más 27, 57, más 33 serían 90, y 90 más 50, 140. Y ahí suma eso perfectamente. Hacemos lo mismo acá, o simplemente yo puedo hacer cruz blanca, cruz negra, y ahí tengo la suma de esos primeros valores. Ahora, N, ¿qué representa N? La cantidad total de datos que estoy controlando. Entonces, ¿cuántos datos estoy controlando? Yo podría escribir directamente 5, pero voy a usar la fórmula que me entrega Excel. Entonces, ¿cuál tengo acá? Más contar, abro paréntesis y contabilizo la cantidad de datos. Desde acá, desde el 8 hasta el 50, cierro paréntesis, enter. Y ahí contabilizo. ¿Cuántos datos son? 5. Esto era relativamente simple, pero bueno, ahí lo vamos sacando la copia para poder contar tanto las variables que están en el eje horizontal como las que están en el eje vertical. ¿Qué me pide que realice yo acá? Que la variable X la eleve al cuadrado. ¿Cómo hago eso? Más selecciono ese valor y recuerden cómo era la posición del clúster para poder agregar esa variable, ¿cierto? Este gorrito, y lo elevo al cuadrado, ¿ya? Y ahí existe la posibilidad de poder elevar ese numerito al cuadrado. Elevo ese numerito al cuadrado y ahí está esa condición. Entonces, arrastro aquí hacia abajo y ahí tengo todos esos valores cuadrados. Recuerda que aquí el total son todas las sumas, así que lo arrastro hasta el final y ahí lo va actualizando de manera inmediata, ¿ya? La ubicación del clúster, del gorrito, ¿cierto? Para elevar al cuadrado depende de cada uno de los computadores. Así que existe la posibilidad también de poder utilizar el código ASCII para poder encontrar dicha condición.
al poder ir trabajando esas variables, ¿ya? Entonces, hagamos lo mismo con la variable y. ¿Cómo hacemos la variable y? Más eso, lo elevamos al cuadrado. Listo. Tenemos ahí ese valor y después arrastramos hacia abajo. Y ahí tenemos la sumatoria de y al cuadrado. Y por último, la última columna que aquí aparece, que es la multiplicación del x sub y por el y. Más entonces x sub y por el y. Perdón, ahí no apreté el por. Lo escribí mal, parece. De nuevo. Más esa variable por esa variable. Perfecto. Tomo esa variable y la agrego y ahí como dicha condición. Entonces, esta es una tabla intermedia que a mí me sirve para poder hacer los cálculos que me están pidiendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es completar tablas juntas que tengo hechas y a partir de ahí dice calcule el promedio del consumo de agua. Entonces, ¿qué es lo que es el consumo de agua? El X más Y. Entonces, cuando me habla de la variable tiempo, recuerden que es X. Cuando me hablen de la altura, es Y. ¿Ya? Entonces, el promedio aritmético del tiempo de consumo de agua. Bueno, esto ya es algo que hemos hecho anteriormente, entonces yo podría ir al formulario y revisar cómo se calcula el promedio, que tal vez es la fórmula más básica que tienen ustedes para poder hacer todos los cálculos. Entonces tenemos acá que la media promedio aritmético se calcula de la siguiente forma. Yo voy a tomar esta formulita que está acá y la voy a pegar. Esto está en el formulario que ustedes tienen disponible y la voy a pegar acá para saber de qué es lo que estoy trabajando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La sumatoria, ¿cierto?, de los valores y dividirlo por la cantidad. Entonces, como me habla el promedio aritmético del tiempo de consumo de agua, tiempo de consumo de agua. Entonces, ¿cuál es la variable? Acá, esto que representa la variable, voy a escribirlo aquí arriba, la variable tiempo, ¿cierto? X y la variable Y que representa la altura, ¿ya? Para no confundirnos con esto y hacer lo que realmente corresponde poder hacer. Entonces, el promedio del tiempo de consumo de agua. X es el tiempo. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de todo esto? Este numerito que aquí aparece, el 140. Entonces, lo ligo, esto no tengo que escribirlo, lo ligo, sino voy y lo ligo. Ahí está. Ahí tengo la sumatoria del tiempo, 140. Dividido por la cantidad de datos. ¿Cuánto es la cantidad de datos que tengo acá? Son 5 mediciones que tengo hechas. Entonces, en el denominador es 5. Y ahí tengo dicha condición. Entonces, ahí tengo 140 dividido por 5. ¿Cuánto es eso? Más 140 dividido por 5. Ahí tengo el resultado final, 28. O sea, el promedio, ¿cierto?, del tiempo de consumo de agua son 28. ¿28 qué? Recuerden qué unidad se medía el tiempo. El tiempo se medía en horas. Así que esa es mi unidad de medida, 28 horas. Perfecto. Ahí tengo el promedio aritmético del consumo de agua. ¿Cuánto vale el promedio aritmético de la altura del depósito? Bueno, en vez de ahora calcular un X raya, que es el promedio, yo debiera calcular un Y raya, ¿ya? O un Y raya, pero el concepto sigue siendo el mismo. Hago la sumatoria de todas las variables, su Y, lo divido por las cantidades. Entonces, mismo procedimiento, ¿cuánto vale la sumatoria de su Y? 60 en el numerador. Y en el denominador, ¿cuántos datos tengo? ¿Cuántas mediciones hice? 5. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Saco este cociente. ¿Cuánto es este cociente? Más 60 dividido por 5. ¿Cuánto nos da eso como resultado? 12. ¿12 qué? 12 altura, ¿qué unidad de medida? Metro. Perfecto. Entonces ahí tengo, en este caso, la variable que está asociada al promedio. ¿Qué más nos pedían? Calcule el promedio del consumo de agua y la altura de depósito en metros. Perfecto. La varianza y la desviación estándar.
tanto del consumo de agua y de la altura del depósito, varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Y ahí echamos a mano a nuestro formulario, seguimos avanzando, varianza, varianza, varianza poblacional. Aquí voy a ubicar, sacar una foto a eso y la pego en mi formulario para no olvidarme, ¿ya? Pero si usted ya se la sabe, no tiene para qué volver a retomar esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos los variables al cuadrado, ¿cierto? Hacemos la sumatoria de estas variables al cuadrado, la dividimos por la cantidad de datos y le restamos el promedio al cuadrado. A ver, entonces para eso yo hice la tablita, porque la variable x yo ya la elevé al cuadrado y saqué ya la sumatoria, así que todo ese numerador que está ubicado en esa zona ya está hecho, ¿ya? Así que lo agrego acá, más ¿cuánto vale sumatoria de x sub y al cuadrado? 4866, enter. Lo divido por cuánto, por la cantidad de datos de x. ¿Cuánto es la cantidad de datos de x? 5. Y a ese valor le resto, ¿qué cosa? Le resto el promedio aritmético de ese numerito al cuadrado, más ese numerito, y ese numerito lo elevo al cuadrado. Recuerden, elevarlo al cuadrado. Enter. Ahí tengo ese numerito. Y aplico la resta. Más el numerador dividido por ese denominador menos ese numerito que ya está elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el resultado? 189,20. ¿Cuál es la unidad de medida? Ah, esto es hora al cuadrado. Entonces escribo H2 y selecciono el 2, botón derecho, formato de celdas, superíndice y lo elevo al cuadrado. Perfecto. Con eso he calculado la varianza poblacional del tiempo de consumo de agua. El mismo concepto para la variable y. Es decir, aquí calculo un sigma sub x y aquí voy a hacer calcular un sigma cuadrado sub y. ¿Cuánto vale sumatoria de y al cuadrado? Más, ¿dónde está sumatoria de y al cuadrado? 786. Enter. Lo divido por qué cosa? Por la cantidad de datos. Más, ¿cuánto es la cantidad de datos y? 5. Enter. Le resto qué cosa? El promedio. ¿Cuál promedio? El de y al cuadrado. Es decir, el de la altura, el 12. Más ese numerito y lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. Enter. Y ahí tengo 12 al cuadrado, 144. Y ahora resuelvo esa expresión matemática. Más 786 dividido por 5 menos, ¿cierto? ¿Qué cosa? La media de y al cuadrado. Aplico eso y ahí tengo 13,20. ¿Cuál es la unidad de medida? Como está la altura en metro, entonces sería metros al cuadrado. M2, enter. Selecciono el 2, botón derecho, formato de celdas, superíndice. Ahí estamos. Entonces ya calculé la varianza. ¿Qué más me pedían? La desviación estándar. Eso es bastante más simple. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Vamos al formulario y la desviación estándar era bastante más simple, ¿cierto? Aquí aparecía la fórmula, es decir, extraer la raíz cuadrada de la varianza. Copiamos esa fórmula y extraigo la raíz cuadrada. Ahí está. Extraigo la raíz cuadrada. Entonces acá, bastante más simple, más la raíz, así se hace la raíz cuadrada. ¿De qué cosa? De la varianza poblacional. Cierro paréntesis, enter. ¿Cuánto me dio esto? 13,75, 75,50. ¿Cuál es la unidad de medida? H, solamente hora. Y para la desviación estándar a la altura del depósito, nuevamente extraigo la raíz. Raíz más raíz, esa es la raíz cuadrada. ¿De qué cosa? ¿De qué numerito? Del 13,20. Cierro paréntesis, enter.
Y ahí voy a reducir un poco la cantidad de decimales, dejémoslo con 4 nomás, para que no se le vea tan feo. ¿Cuál es la unidad de medida? M, metros. Y ahí estamos. Entonces tenemos la varianza, la desviación estándar, tanto para la variable del tiempo consumo de agua y la altura del depósito. Además, mide la representatividad de ambos valores medios a través del coeficiente de variación. Ojo con lo siguiente, es decir, como hay dos variables, yo el coeficiente de variación tengo que calcularlo para la variable X y también para la variable Y, pero la fórmula de coeficiente de variación sigue siendo una sola. ¿Y cuál es la fórmula de coeficiente de variación? Esta. Pero recuerden asociar las variables con las variables. ¿Ah? Entonces, la variable X y variable Y. Acá tenemos la expresión matemáticas que representa el sigma, representa la desviación estándar, que significa el X raya, el promedio. Entonces, si estamos hablando de el tiempo consumo de agua, esto va a ser sigma sub X por X raya. Para la altura del depósito, esto va a ser sigma sub Y por Y raya. Entonces, vamos viendo. Desviación estándar del consumo de agua. Desviación estándar del consumo de agua, 13,7550. El X raya del consumo de agua, más, lo voy a buscar acá, ¿cuál es el promedio del consumo de agua? 28. Enter. Y calculo, en este caso, el cociente, que sería 13,75 dividido por 28. ¿Cuánto me da esto? 0,4912. Ahí tengo, en este caso, mi coeficiente de variación. Para la variable de la altura, para la variable Y, calculo la desviación estándar de la altura del depósito, 3,6. Y en el denominador debiera tener el promedio de la altura del depósito, que serían 12, más 12. Enter. Y hago el cálculo. Calculo la fracción. Ahí tengo el numerador dividido por el denominador. Y ahí tengo ese valor, 0,30. Y ahí lo comparo. Entonces, si a mí me preguntan, esto no es una pregunta, dice, mira la representatividad. ¿Cuál es más representativo? Aquel que tenga un coeficiente de variación más bajo es más representativo. ¿Qué significa eso? Que existe menos dispersión de los datos en torno a la media. Entonces, la variable Y es más representativa, es decir, hay menos dispersión de los datos en la altura del depósito con respecto al tiempo de consumo de agua. Eso es lo que me está diciendo en ese análisis. Bien, con eso hemos resuelto recién la letra B. Sigamos avanzando en este desarrollo. Por acá me dicen calcule la covarianza y el coeficiente de correlación lineal entre el tiempo y la altura e interprételo. Entonces, esta formulita que aquí aparece de manera mágica ya estaba incorporada, pero está dentro del formulario, así que no se asusten. Está en la parte de análisis de regresión lineal, entonces aquí aparecen estas formulitas, la covarianza entre dos variables, que es la misma que está agregada ahí, la ecuación de la resta, el coeficiente de correlación lineal. Así que de ahí aparece. Entonces nos pide poder calcular el tema de la covarianza. Entonces, acá yo tengo que interpretar esta fórmula que se ve un poco compleja, ¿ya? Pero no es tan difícil para poder interpretarla. Entonces, la covarianza está representada por S sub X sub Y, es decir, toma en consideración las dos variables. ¿Qué representa esto? Habla de una doble sumatoria de Y es igual a 1 hasta acá y de J igual a 1 hasta M. Entonces, el X, la variable X, está representada por su índice Y, ¿ya? Y la variable Y por su índice J, es decir, con respecto a esa variable. Entonces, multiplica ambas variables y hace la sumatoria y lo multiplica por esta frecuencia, por cuántas veces aparecen los numeritos. Entonces, si yo miro la tabla, esto que se ve complejo, aquí yo tengo X sub Y por Y sub J. Aquí tengo esta multiplicación.
Entonces tengo la multiplicación, ese numerito, la multiplicación de 8 por 17, el otro por 22 y 14, y así sucesivamente. Y yo al obtener, ¿cierto?, el total que aparece aquí abajo, ¿qué es lo que es? Es la sumatoria de esto. Entonces, esta doble sumatoria que aquí aparece es bastante más simple porque ya la tengo hecha ya. O sea, todo el numerador, porque esto está repetido, el n sub j, por cuántas veces están repetidos estos pares coordenados. Y en este caso es uno solo. Por lo tanto, este valor que está acá representa todo el numerador que tenemos acá. Esta n que representa la cantidad de pares coordenados, es decir, cuántos pares coordenados tengo, que yo ya los contabilicé y son 5. Y a eso le debo restar, ¿qué cosa? El x raya, que representa el promedio de x, y el y raya, ¿qué le representa el y raya? El promedio de y, es decir, el promedio del tiempo de consumo de agua, ¿cierto? Y el promedio de la altura del depósito. Y ahí hago ese cálculo, así que esta fórmula que inicialmente se veía bastante compleja, no es tan difícil de poder ir trabajando en la medida de que uno tiene una buena plantilla para poder ir ordenando esta información. Entonces, todo esto, ¿a dónde está anotado? En este valor que está acá de 1431. Entonces, ¿qué hago ahí? Más, y voy a ubicar acá el 1431, que es la sumatoria de x sub i por y sub j. Enter. Dividido por n, que son la cantidad de pares coordenados, más, y voy a ubicar cuántos pares coordenados tengo, y ahí contabilizo la cantidad de x o de la cantidad de y, que siempre van a ser las mismas, que en este caso son 5. Menos, ¿qué cosa? El promedio de x por el promedio de y. Voy a ubicar primero más el promedio de x. ¿Cuánto es el promedio de x del tiempo de consumo de agua? 28 por el promedio de y. Y el promedio de y, que es el de la altura del depósito, que es 12. Enter, y ahí tengo ese cálculo. Y resuelvo ahora la operación matemática, más el numerador dividido por el denominador, menos ese valor. Ok, ahí tengo ese numerito. Me da un valor negativo, menos 49,8. ¿Cuál es la unidad de medida? El x en qué se mide en horas y el y en qué se mide en metros. Entonces esto va a ser h por m, horas por metro. Perfecto, ahí tengo ese valor. Y ahora me están pidiendo que yo calcule el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, aquí está el coeficiente de correlación lineal. Es el R sub X. Yo lo voy a copiar nuevamente y aquí lo agrego para que no se olviden. Esto representa el coeficiente de correlación lineal y el otro representa el S sub Xi, representa en este caso la covarianza. La covarianza la voy a anotar acá para que no se olviden de esos antecedentes. Entonces me están pidiendo calcule la covarianza. Ahí ya la calculé y me falta ahora el coeficiente de correlación lineal. ¿Qué representa el numerador? Recién la variable que yo había calculado. Este es el coeficiente de correlación lineal, ¿cierto? Rx sub i. Es el cociente entre la covarianza, el xxi. ¿Y esto qué representa? Esto es lo que nosotros utilizábamos anteriormente cuando calculábamos las desviaciones estándar. Si yo buscaba el formulario, ¿cierto? Las S representaban la desviación estándar muestral y el S cuadrado representaba la varianza muestral. Entonces, en este caso, como son poquitos datos, la varianza muestral se parece o es similar en este caso a la varianza poblacional. Así que este SX que representa la desviación estándar de X, que representa este S sub I, la desviación estándar de Y. ¿Ya? Entonces, reemplacemos. ¿Cuánto vale SXI? El valor que yo recién había calculado, así que lo ligo esto
menos 49,8. Y en el denominador, ¿qué es lo que yo tengo? Sx más Sx, la desviación estándar de X. ¿Dónde está la desviación estándar del tiempo de consumo de agua? 13,5 por la desviación estándar de Y, que es la desviación estándar de la altura del depósito. Y ahí tengo esa expresión matemática. Enter. Entonces ahí tengo el denominador. Y hago el cálculo para ese denominador más el numerador dividido por el denominador. Y ahí tengo, en este caso, el coeficiente de correlación lineal. Menos 0,9965. Bien, entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo yo puedo saber si este es un buen indicador? Aquí yo busqué esto desde la web para poder encontrar esta información. Lo voy a dejar aquí abajo para que no me tape la visual. Lo mismo acá. Y vamos a interpretar estos resultados, que tal vez es lo trascendente de este proceso. Entonces, veamos lo siguiente. Interpretación del valor de corrección. Entonces, este valor que tenemos acá, vamos a desplazarnos un poquitito hacia la derecha para poder leerlo de buena forma. Tenemos lo siguiente. Esto lo voy a correr hacia el lado acá igual para que no queden tapados con esa información. Ya, ¿qué nos dice? Interpretación del valor de corrección, de correlación, decir ese valor. Este es un valor, ¿cierto?, que varía entre el valor de menos 1 a 1, estableciendo el signo, el sentido de la relación, y la interpretación es el siguiente. Bien, entonces yo miro la gráfica para que ustedes tengan de referencia. Cuando la gráfica tiene una pendiente positiva y está a 45 grados, significa que el nivel de correlación R es igual a 1. ¿Ya? Es decir, a medida que aumenta la variable en X, aumenta la variable en Y. Pero por otro lado tenemos esta gráfica que es decreciente, que también se acerca como un ángulo de 45 grados negativo. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que a medida que crece X, disminuye Y. ¿Ya? Entonces, esto no es raro que el valor no haya dado negativo, porque se aproxima bastante a menos 1 y lo que nos está diciendo es que tiene una muy buena relación negativa. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si R igual a 1, que le decía yo que era un valor positivo con una pendiente de 45 grados, significa que es una correlación positiva perfecta. El índice refleja la dependencia total entre ambas variables, es decir, que hay una correlación perfecta. A medida que crece X, también en la misma proporción crece la variable Y. Entonces el índice refleja la dependencia total entre ambas variables, la que se denomina relación directa. Cuando una de las variables aumenta, la otra variable aumenta una proporción constante. Es decir, eso se da la condición cuando R igual a 1. El R sabemos que puede fluctuar entre 0 y 1, porque no siempre es perfecto. Entonces ahí hay una correlación positiva entre 0 y 1. Si R igual a 0, en este caso no hay una relación lineal, aunque no significa que las variables sean independientes, ya que pueden haber relaciones no lineales entre ambas variables, es decir, no hay independencia de las variables. Pero también el R pudiera ser, como estábamos analizando acá, ¿cierto? Y ese es el caso que nos dio, que fluctúa entre menos 1 y 0, indica que existe una correlación negativa. Lo que yo le explicaba, a medida que aumenta la variable de X, disminuye la otra variable. Entonces, si R es igual a menos 1, indica una correlación negativa perfecta y una dependencia total entre ambas variables, lo que se conoce como relación inversa, ¿ya? Eso es cuando usted habla de inversamente proporcional, que es cuando una de las variables aumenta, la otra variable en cambio disminuye en proporción constante. Entonces, ahí tenemos esa condición. Cuando aumenta el tiempo, disminuye la altura de agua del depósito del cilindro. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir,
La correlación refleja la medida de asociación entre ambas variables. Si se aplica en probabilidad y estadística, la correlación permite conocer la fuerza y dirección de la relación lineal de entre estas dos variables aleatorias. Así que por eso era importante poder obtener este resultado. Ahora, si ustedes se fijan, ¿cierto? Esto nos sirve de insumo para poder hacer los siguientes cálculos. Entonces, con eso hemos desarrollado la letra C, que nos pedía calcular la covarianza, que es S sub X e Y, y el coeficiente de correlación lineal, que es RXY. Perfecto, sigamos avanzando entonces con la letra D. ¿Qué porcentaje de variación de la altura del depósito en metros queda representado por el coeficiente de determinación? ¿Qué es el coeficiente de determinación? Significa que es el coeficiente de correlación, pero al cuadrado, ¿ya? Es decir, este numerito al cuadrado. Entonces yo voy a tomar este numerito y lo voy a elevar al cuadrado, más este numerito y lo voy a elevar al cuadrado. Y ahí tengo este numerito, 99,3, y lo voy a representar en porcentaje. Voy a copiar este mismo numerito y lo voy a llevar al estilo porcentual, es decir, de 0,1, 0,993 o 99,3%. ¿Qué significa esto para poder interpretar ese resultado? Significa lo siguiente, significa que el grado de correlación que tenemos es casi perfecto. Es decir, no es igual al 100%, sino que es un 99,3%. Es decir, a medida que aumenta el tiempo de consumo de agua, va disminuyendo en el mismo porcentaje la altura del depósito. Eso es lo que queda representado. O sea, ¿qué tan fidedignos son los datos? ¿Cuál es el nivel de correlación? Este modelo tiene un nivel de representación, de representatividad muy alto. ¿A cuánto corresponde? Al 99,3. Es decir, el coeficiente de correlación, al elevarlo al cuadrado, me entrega inmediatamente en porcentaje esto. Así que por eso es importante este número, elevarlo al cuadrado. Si ustedes examinan justamente este numerito 99,3, yo lo empiezo a revisar y lo comparo con el tema de la gráfica, que yo les explicaba un poco más adelante para qué significa. Aquí aparecía la ecuación, el valor de R cuadrado. Entonces R cuadrado, ¿cuánto vale? 0,993. Y eso, recuerde que nos entregaba directamente Excel al hacer la gráfica. O sea, todo lo que yo estoy haciendo es para poder obtener ese resultado y la gráfica Excel me lo entrega en forma inmediata. Así que es una buena posibilidad para poder obtener los resultados como a mí me interesaba poder ir trabajando. Perfecto, con eso hemos cerrado la letra D. Ahora nos piden, dice, cerramos la letra D y ahora avanzo hacia la letra E. Entonces aquí me piden, a ver, ¿qué clase de modelo es esto? Entonces nosotros habíamos definido esto es un modelo lineal. Entonces este modelo lineal que yo tengo acá queda representado por esta recta y estimado es igual a más B por X. Ese B, el número que siempre acompaña a la X, representa la pendiente de la recta, y el A, que es el coeficiente de posición, es el valor en el cual intercepta la recta el eje vertical, es decir, esta recta en alguna parte corta acá en el eje vertical. Y ese es el valor que está representado por el parámetro A, que está acá, donde corta esta recta en A, que debiera ser, si nosotros nos proyectamos acá, debiera fluctuar por alrededor de 20, 19 y fracción. Pero no tenemos que poder estimarlo de esa forma, sino que hay modelos matemáticos para poder calcular esas variables. Partamos con B. ¿Cómo se calcula B? B es el cociente entre SXY, que es lo que representaba SXY. SXY representa la covarianza,
Y este SX cuadrado, recuerden que SX, ¿qué es lo que era la desviación estándar? Y si la desviación estándar yo la elevo al cuadrado, que representa la varianza. La varianza de la variable X. La varianza de la variable X que yo acá la tenía, la altura del tiempo de consumo de agua, ya la tenía calculada. Entonces llego a los reemplazos. ¿Cuánto vale la B en el numerador? La covarianza. Más cuánto vale la covarianza SXY. Yo la había calculado acá. ¿Cuánto vale SXY? Menos 49,8. Enter. Perfecto. ¿Y cuánto vale la varianza de X o la desviación estándar al cuadrado, que es lo mismo, ¿cierto? Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces me ubico en esta posición más y voy a ubicar la varianza de X del tiempo. No se olviden de eso. La varianza del tiempo, ¿cuánto es? 189,2. Enter. Ahí tengo. Y calculo, en este caso, el cociente entre ambos, más menos 49,8 dividido por 189,2. Enter. Y ahí tengo menos 0,26. Menos 0,26. Perfecto. Ahora, para poder determinar el A, este coeficiente, el coeficiente de posición, ¿cómo se obtiene? El promedio de Y menos B por el promedio de X. A ver cómo es esto. El promedio de Y. ¿Cuánto es el promedio de Y? Voy a buscarlo, el promedio de Y. ¿Cuánto vale el promedio de Y? Ya lo había calculado anteriormente, vale 12. Enter. Menos. ¿Menos qué cosa? B, que lo tengo ahí, más menos B. Yo le puedo agregar el signo menos igual para poder incorporarlo de forma inmediata. Menos ese valor, menos B, ¿ya? Y multiplicado por X raya. Y X raya es el promedio del tiempo de consumo de agua, que es 28. Enter. Ahí tengo esos valores. Entonces, como eso ya tenía incorporado el signo negativo, yo simplemente ahora lo sumo, ¿ya? Entonces sería ese valor más ese valor. Recuerden que el signo negativo ya lo había incorporado anteriormente, ¿ya? Pero ustedes pueden ver cómo lo realizan de la mejor forma. O si no, para no enredarnos en esto, yo puedo acá tomar esta misma posición, ¿cierto? Y aquí colocarle el signo menos. Y ahí hago el cálculo. Entonces, ¿cuánto vale B? Más ese valor por el promedio de X. Que el promedio de X vale 28. Y yo obtengo ese numerito. Y después, restos son numeritos, entonces más ese valor menos ese valor. Y al hacer eso, también me da 19,37. Así que cualquiera de las dos alternativas, no se vayan a enredar con los numeritos, sí. Eso es importante. Desplazo esto hacia abajo, voy a ir grabando ahí para no perder la información. Y ahora tengo que escribir la ecuación de la recta. Entonces, ¿dónde va el A? Va solito y el B acompaña la X. Entonces acá va el A solito. ¿Cuánto vale el A? Yo ya le había dicho que funcionaba entre 19 y 20. ¿Cuánto vale 19,37? Más B, el que acompaña al X. ¿Cuánto vale B? A es un valor negativo, más ese valor. Entonces recuerden, esta es la pendiente de la ecuación de la recta, esta es la variable X y esto es donde corta en el eje vertical. Entonces, este es el modelo matemático que describe los datos que yo voy trabajando. Y si yo comparo, ¿cierto?, este numerito con el valor entregado acá en la recta, voy a ocultar estas columnas acá desde la 58, perdón, desde la 58 hasta la 122. Botón derecho, ocultar.
no me permite poder visualizar. De nuevo. Vuelvo atrás. Ya, voy a tomar una fotografía acá. O ir comparando valor a valor, ¿no? Entonces, y es igual a menos 0,2632 por X. Lo comparo acá. ¿Y cuánto vale? Menos 0,622 por X. Más, ¿cuánto da acá? 19,37. Más 19,37. Y ahí aparece 19,37. Es decir, todo lo que yo he hecho en este instante, ¿para qué es? Para poder diseñar la ecuación de la recta. Pero recuerden que si ustedes saben usar Excel correctamente, ¿con qué me encuentro? Con que ese cálculo ya se lo entrega de manera automática. Y eso sin lugar a dudas es un valor agregado bastante importante, y ahí donde uno utiliza la potencia de cálculo que tiene Microsoft Excel para poder hacer modelos matemáticos. Entonces, es importante que ustedes entiendan conceptualmente qué es lo que significa esto, cómo puedo encontrar yo la relación entre dos variables, porque seguramente esto les será de mucha utilidad cuando haga su trabajo de seminario y título. Entonces, con eso yo encontré la ecuación de la recta y modelé algo que en primera instancia no sabía si tenía un buen comportamiento. Y aquí está el modelo matemático. Eso obedece a una ecuación de la recta. Entonces ahí tengo definida la letra E. Ahora dice, ¿cuál será la predicción de la altura del depósito de agua cuando haya transcurrido 40 horas? Entonces yo no lo sé eso, porque las mediciones que yo tuve es que sé cuánto tiempo han pasado. Entonces, cuando han pasado 8 horas, la altura vale 17, cuando han pasado 22 vale 14, cuando han pasado 27 vale 12, cuando han pasado 33, 11, cuando han pasado 50 vale 6. Entonces yo no tengo aquí los valores intermedios. ¿Qué pasa cuando sean 40? Lo único que tengo claro que es entre 11 y 6, pero yo puedo decir que esto es del tipo lineal y poder decir, mire, ¿sabe que esto es 8 o es 9? Eh, entonces para eso yo puedo utilizar el modelo matemático que tengo acá para poder encontrar esa correlación. ¿Cuál es el modelo matemático? Lo copio acá. En esa condición tengo esos mismos valores. Entonces ahora me preguntan aquí, ¿cuánto vale X? Es decir, ¿cuánto tiempo ha pasado de agua? Perdón, ¿cuánto han transcurrido 40 horas? X, recuerden que representa las 40 horas. 40 horas. 40 horas. Entonces, ¿qué hago? Estas 40 horas las reemplazo en este modelo matemático acá. Yo tengo una estimación del tiempo, que yo dije que debiera ser, entre esas 40 horas, debiera ser la altura, debiera fluctuar entre 11 y 6, no sé cuánto. Veamos acá cuánto da ese resultado. Más, al reemplazarlo en el modelo matemático, 19,37 más este coeficiente de posición, menos 0,26,32 por X. ¿Qué representa X? El tiempo, la estimación de tiempo, que serían 40 horas. Por lo tanto, ¿esto cuánto es? La altura del depósito es de 8,84 metros. Eso es la estimación. Yo le dije que era entre 11 y 6, pero no tenía el nivel de precisión. Y aquí me lo entrega, me dice que la altura va a tener 8,84 metros. Así que eso es una referencia para poder tomar en consideración las variables y poder hacer una estimación de tiempo. Entonces yo podría decir, ¿qué ocurre cuando esto ha transcurrido 50 horas, 60 horas, 70 horas y así sucesivamente? Y con eso di la respuesta en esa condición. La variable G me pregunta, dice, cuando la altura en el depósito de agua alcance los 2 metros, debe emitirse una señal de alarma. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que avise la alarma utilizando el modelo lineal calculado? Es decir, a partir de este modelo lineal, yo quiero saber cuánto es el tiempo. Recuerden que X es la variable tiempo y Y es la variable de altura. ¿Y yo conozco la altura? Sí. ¿Cuánto es? 2 metros. Entonces ahora me están pidiendo que si yo sé que la altura es de 2 metros, ¿cuánto es el tiempo que ha transcurrido? Entonces yo esto acá no lo tengo. O sea, la altura que aquí tengo es
la altura mínima es de 6. Entonces me están pidiendo poder extrapolar cuánto tiempo ha transcurrido cuando la altura llega a 2 metros. Yo tengo claro de que han transcurrido más de 50 horas, pero no sé cuántas horas más. Entonces el modelo matemático ahí me permite poder hacer esta estimación para poder proyectar en el futuro. ¿Cuál es el modelo matemático? Bueno, la misma ecuación que nosotros tenemos acá, las copiamos, las ligamos, y aquí tengo yo esa ecuación matemática. Esto lo voy a desplazar un poquitito más, más abajo. Ah, no, ahí está ordenado. Entonces, despejo acá. Y es igual a 19,37 menos 0,2632. Voy a agregar acá por X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora despejo X acá. Entonces, ¿cómo sería X al despejarlo? Yo lo reemplazo a este lado, ¿cierto? Tengo ese valor acá y me quedaría 19,37. Ahí lo pueden hacer manualmente, ¿cierto? 19,37 menos y dividido por ese número, menos 0,2632. Pero ese valor ahora es positivo porque si lo traspasé a ese lado acá, ya no sería menos 0,26, sino que sería más 0,26. Entonces aquí le agrego un signo menos antes para que aparezca un número positivo. Y ahí tengo esa condición. Entonces al despejar esa ecuación, reemplazo ahora cuánto vale Y, 2 metros. Entonces acá más en el numerador eso menos los 2 metros, que es la altura. Y eso lo divido por el denominador que es 0,2632 y ahí hago la estimación de tiempo al calcular ese cociente acá, 17,37, lo divido por 0,2632 y eso tiene que ser superior a 50. ¿Cuánto da? 65,99. ¿Qué cosa? Horas. Es decir, han transcurrido aproximadamente 66 horas para que el depósito llegue a una altura de 2 metros y se pueda emitir la alarma. Bien, muchachos, estos son a grosso modo la aplicación de todo el tema de las unidades. Ahora, recuerden que los contenidos conceptuales ya están ejemplificados en plataforma, así que ustedes pueden revisar la parte conceptual, pero finalmente recuerden que todas las evaluaciones son a través de ejercicios, así que esto va a ser el procedimiento. Son los mismos conceptos que habíamos visto anteriormente aplicados a dos variables y encontramos la relación entre lo que se genera entre una variable y otra. Y estos son los estilos de ejercicio que están asociados a la segunda parte, a la unidad 2 de análisis de datos bivariados y cómo poder encontrar la correlación lineal, la correlación que existe entre estas dos variables. Bien, estimados estudiantes, espero que esta cápsula haya sido de su agrado. Espero haber explicado todos los conceptos y no duden en poder contactarme si tienen alguna duda para poder desarrollar este ejercicio. Entonces, nos estamos viendo en una nueva cápsula. Que estén muy bien.